Cuando vi cómo él tomaba la copa desde la repisa, con esos dedos largos y seguros, algo dentro de mí se quebró. No por el gesto, no por su voz baja diciendo que era bueno tenerme allí. Fue por lo que sentí. Por lo que mi cuerpo empezó a decir sin que yo le diera permiso. La casa en Sedona estaba bañada en luz dorada, la piedra caliente bajo mis pies, los ventanales abiertos como una promesa. Mi madre se reía en la cocina, él caminaba descalzo por el pasillo, y yo observaba. Y sentía. No sabía todavía lo que eso significaba, ni hacia dónde me iba a llevar, pero ya era tarde. Porque 3 meses atrás, cuando acepté esa invitación inocente de pasar unas semanas con mamá y su nuevo esposo, no sabía que el calor del desierto no vendría solo del sol. No sabía que él me miraría diferente. O que yo lo miraría así. Por eso estoy aquí ahora, con esta historia. Con esta culpa. Y antes de contarles el secreto que me ha comido por dentro todos estos días, comenten abajo desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y respóndanme algo, ¿alguna vez tuvieron una emoción tan intensa y tan prohibida que les dio miedo de ustedes mismos? Porque así empieza esto. Así empezó todo. Volver a la casa de mi madre después de tanto tiempo no me había parecido gran cosa cuando lo decidí. Solo eran unas vacaciones. Un descanso. Un espacio para reconectar con ella, con lo que alguna vez fue hogar. Había pasado mucho desde la última vez que compartimos algo más allá de llamadas breves o mensajes cortos. La vida nos había ido alejando sin dramas ni peleas, simplemente distancias. Así que cuando me dijo que se había casado de nuevo y me invitó a pasar el verano con ellos en Sedona, acepté sin pensarlo mucho. Pero el momento en que crucé el umbral de esa casa, supe que algo no encajaba. La casa era diferente a todo lo que mi madre había tenido antes. Moderna, silenciosa, amplia. Piedra, vidrio, acero. Sin fotos, sin recuerdos visibles. Nada de lo nuestro. Todo era suyo. De él. Eso lo entendí rápido. Su nombre, por supuesto, no lo mencionaré aquí. No es necesario. Basta con decir que tenía la voz grave, el andar calmo y la mirada que no se te escapaba, aunque fingiera desviar los ojos. Era amable, sí. Educado. Cortés incluso. Pero detrás de eso había algo más. No supe qué era. Hasta después. Mi madre me recibió con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Su sonrisa era más apretada que natural. Me abrazó fuerte pero rápido. «Qué flaca estás», me dijo. Siempre lo dice. Yo la miré de cerca y noté que algo había cambiado en ella. No solo el corte de cabello o la ropa más sobria. Había un cansancio distinto en sus ojos, como si se esforzara por sostener una imagen. Como si hubiera algo que no quería que viera. Y entonces él apareció. Con una copa de vino en la mano, descalzo, camisa abierta hasta el pecho. Su hola fue breve, sin entusiasmo, pero con ese tono que usas cuando no querés revelar nada. La primera noche fue una coreografía extraña. Él cocinó, mi madre puso música, viejos boleros que no me cuadraban con el estilo de la casa, y yo intenté participar en conversaciones que se sentían prestadas. Él hablaba poco. Escuchaba más. Y cuando hablaba, lo hacía con frases medidas, como si eligiera cada palabra con precisión quirúrgica. Eso me incomodó. O me intrigó. O ambas. Dormí en la habitación de huéspedes, que parecía sacada de una revista de arquitectura. Fría, perfecta, sin alma. Me costó conciliar el sueño. Afuera el viento del desierto golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Escuché pasos. Tal vez suyos. Tal vez mi madre. Tal vez imaginación. Pero algo en mí se despertó esa noche. Una inquietud sin nombre. Al día siguiente el desayuno fue silencioso. Solo el sonido del café sirviéndose y los cubiertos contra el plato. Mi madre se fue temprano a un masaje reservado con anticipación. Me dejó sola con él. Intenté mantener la charla en lo neutral, el clima, el paisaje, el turismo en Sedona.
Él respondió sin demasiado interés. Pero cuando mencioné un autor que también él había leído, sus ojos se iluminaron un segundo. Solo uno. Fue breve, pero yo lo vi. Y por dentro algo se movió. Me ofreció mostrarme el jardín, que en realidad era un pequeño sendero que bajaba hacia una terraza de piedra. Caminamos en silencio. Yo notaba cómo el sol caía sobre su espalda, cómo sus manos se apoyaban en la baranda, cómo respiraba. ¿Siempre había sido tan consciente del cuerpo de alguien? Me sentí absurda por pensarlo. Y sin embargo no pude parar. Por la tarde mi madre volvió con bolsas de productos orgánicos y un aire de fastidio. Estaba lleno de turistas, dijo como si eso explicara su expresión irritada. Él se acercó para ayudarla, pero ella lo apartó con un yo puedo. Yo observé. Observé todo. Esa noche me encerré en el baño más de lo necesario. Me miré al espejo. Me pregunté qué era eso que sentía. No era amor. No era atracción simple. Era algo más incómodo. Algo más visceral. Como si una parte de mí se hubiese despertado con hambre. No dormí bien. Otra vez. Los pasos regresaron. O tal vez nunca se fueron. Y así comenzó. Con silencios. Con gestos mínimos. Con una casa que parecía observarnos a todos. Y yo que solo venía a pasar el verano, ya empezaba a entender que nada de esto iba a ser simple. Al día siguiente el sol golpeaba con fuerza las ventanas desde temprano. Me desperté sintiendo el calor acumulado en las paredes, el cuerpo pegado a las sábanas. Bajé a la cocina sin expectativas, pero con esa extraña energía en el pecho que no lograba identificar del todo. Él ya estaba allí, preparando café en silencio. Se giró apenas al escuchar mis pasos, y levantó la taza en un gesto que parecía neutro, aunque sus ojos tardaron una fracción de segundo más en encontrar los míos. La cocina tenía una ventana grande que daba al sendero trasero. El aire era seco, lleno de polvo flotando a contraluz. Me senté en la barra, acepté la taza sin decir nada. Nuestros dedos se rozaron apenas. No hubo conversación inmediata. Solo ese momento suspendido, sostenido en la respiración compartida. Lo miré preparar su desayuno como si fuera una escena que ya hubiera visto antes, como si no fuera parte de mi vida pero aún así me resultara familiar. Él se movía con calma, con precisión. Como alguien acostumbrado a estar solo. O a no ser interrumpido. Tu madre fue a correr, dijo finalmente sin mirarme. Asentí. El silencio volvió, pero ahora tenía otra textura. No era incómodo. Era denso. Como si todo lo no dicho flotara entre nosotros, adherido a las paredes, esperando una grieta. Me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar algunas cosas. Dije que sí sin pensarlo. Me sorprendió lo rápido que acepté. No era propio de mí. Solía necesitar tiempo para decidir, para justificar. Pero ese día no quise pensarlo demasiado. Subí a cambiarme y me puse un vestido liviano, uno que había guardado sin saber por qué lo había traído. Nada escandaloso, pero tampoco el tipo de ropa que solía usar con mi madre presente. El camino hacia el pueblo fue más largo de lo que recordaba. Sedona parecía extenderse bajo el sol como un espejismo. Él conducía con una sola mano sobre el volante, la mirada fija en la carretera. Yo jugaba con el borde del vestido, sin saber si él lo notaba. La radio estaba apagada. No hablamos mucho. Hicimos comentarios sueltos sobre el paisaje, sobre el tráfico escaso, sobre una pareja de turistas en bicicleta que casi se cruzó frente al coche. Al llegar al mercado caminamos por los pasillos como dos personas que no se conocen del todo pero intentan encontrar un ritmo común. Elegimos frutas, pan, vino. Me sorprendió que supiera exactamente qué tipo de queso le gustaba a mi madre, qué café compraba, qué marca de jabón usaba. No lo habría imaginado tan atento a esos detalles. O quizá era solo parte del personaje que aún no terminaba de descifrar. ¿Te gusta el vino tinto o blanco?, preguntó señalando una botella.
Depende con quién lo tome, respondí sin pensar. Él se giró a mirarme. Hubo un segundo en que nuestras miradas se cruzaron y sentí que el aire se detenía. Me arrepentí de inmediato de la respuesta, pero ya estaba dicha. Él sonrió apenas, casi imperceptiblemente y apartó la vista. Pagamos y volvimos al coche. Esta vez encendió la radio. Una canción vieja sonaba, de esas que no recuerdas el nombre pero reconoces el ritmo. Yo miraba por la ventana, fingiendo desinterés, aunque cada movimiento suyo me mantenía alerta. De regreso nos detuvimos en un mirador. Dijo que quería mostrarme algo. Bajamos del coche y caminamos hasta una roca grande que sobresalía sobre el valle. El viento golpeaba con fuerza. Desde allí se veía todo, las montañas rojas, las casas diminutas a lo lejos, el cielo inmenso. Él se sentó en la piedra y yo me quedé de pie observando. Me sentí pequeña. Vulnerable. Expuesta. No por el paisaje, sino por estar a su lado. Tu madre ama este lugar, dijo. Dice que le da paz. Yo no supe qué decir. Me crucé de brazos no por frío, sino por necesidad de contenerme. Él no me miraba. Parecía hablar con el horizonte. ¿Y tú? Preguntó de pronto. No lo sé, respondí. Aún no decido si me gusta o me asusta. Hubo silencio. El viento seguía soplando. Él se levantó y caminó de regreso sin apuro. Yo lo seguí sin entender del todo por qué ese intercambio me había dejado tan revuelta. Esa noche mamá preparó una cena rápida y sencilla. Estaba cansada. Nos dijo que no había dormido bien. Él la escuchaba en silencio, asentía con calma. Yo me mantenía al margen, pero observaba cada gesto entre ellos. Noté que ella evitaba su mirada. Noté que él servía vino con una naturalidad que parecía ensayada. Noté que yo ya no podía mirar a ninguno sin sentir que algo crujía dentro de mí. Después de cenar, ella se quedó dormida en el sofá. Él y yo recogimos la mesa en silencio. Lavamos los platos juntos, hombro con hombro, como si eso fuera lo más normal del mundo. No hubo roces accidentales. No hubo miradas prolongadas. Pero la tensión era tan espesa que casi podía tocarla. Terminamos. Apagamos las luces. Caminamos hacia el pasillo. Nos detuvimos un segundo frente a nuestras habitaciones, él a un lado, yo al otro. Nos miramos. Nos besamos. Y luego él se giró sin decir nada y entró en su cuarto. Yo me quedé ahí sintiendo que algo había cambiado para siempre, aunque aún no supiera cómo seguir. La mañana siguiente fue distinta. Me desperté antes que el sol, como si algo me hubiera empujado desde dentro sin sueño, pero con el cuerpo tenso. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo blanco, escuchando los sonidos de la casa que aún dormía. El silencio era más profundo que de costumbre, como si la noche anterior hubiera marcado un cambio que no podía deshacerse. No podía entender del todo lo que había pasado. Fue un instante, pero un instante que lo alteró todo. Nos besamos. Eso era un hecho. Pero lo que sentí y lo que siguió después era más confuso. Me había acostado con un nudo en el estómago, incapaz de pensar en otra cosa. Y ahora, la claridad del nuevo día no traía respuestas, solo preguntas más grandes. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Necesitaba moverme, ocupar las manos, distraer la cabeza. Puse la cafetera, abrí las ventanas. Afuera el desierto despertaba poco a poco con ese aire seco y frío que luego se transformaría en calor sofocante. Me senté a esperar que el café estuviera listo, sintiendo la madera bajo mis pies, la luz entrando en líneas delgadas por las cortinas. Él apareció poco después. Entró con la misma calma de siempre, pero sus ojos evitaron los míos. Me saludó con un gesto casi imperceptible y fue directo a la cafetera. No dijimos nada. Solo el ruido del líquido cayendo y el tintinear de las tazas rompían la tensión. Lo observé de reojo buscando alguna señal, alguna reacción. Pero él seguía con sus movimientos precisos, sin expresión.
Quise hablar. Quise preguntarle qué significaba lo de anoche, si lo lamentaba, si lo pensaba. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a escuchar algo que no quería oír. Tal vez la vergüenza. O tal vez la certeza de que no había nada que decir. Mamá bajó más tarde, aún medio dormida, con el pelo revuelto y la bata mal cerrada. Se sentó con nosotros sin notar nada extraño, o al menos sin mencionarlo. Habló de un sueño raro, de las llamadas que tenía que hacer ese día. Él la escuchaba con atención fingida, asintiendo de vez en cuando, sirviéndole jugo como si todo estuviera en orden. Yo me forcé a sonreír, a participar, a parecer normal. Pasamos la mañana haciendo cosas sin importancia. Mamá me pidió ayuda con unas plantas en la terraza, y mientras hablábamos de fertilizantes y macetas, yo intentaba no pensar en lo que pasaba adentro de mí. Pero cada vez que lo veía pasar por la casa, cada vez que escuchaba su voz en otra habitación, mi cuerpo reaccionaba. Me sentía torpe, consciente de cada movimiento, como si cada parte de mí gritara lo que intentaba ocultar. Después del almuerzo, mamá anunció que quería reorganizar el cuarto de invitados, el que yo estaba usando. Quería mover los muebles, cambiar las cortinas, renovar el ambiente. Dijo que sería bueno hacer algo práctico. Lo dijo como si necesitara justificar el impulso. Yo asentí y empecé a vaciar la cómoda, a doblar ropa, a limpiar los estantes. Él apareció a media tarde y ofreció ayudar. Mamá aceptó con gusto y nos dejó solos para buscar unos clavos en el garaje. Durante esos minutos ninguno de los dos dijo palabra. Movimos la cama, giramos un armario. El silencio entre nosotros era espeso, casi insoportable. En un momento nuestras manos se cruzaron al levantar una caja. Fue un segundo. Pero sentí como su mano temblaba apenas. Lo miré. Él me miró. Y luego desvió la vista como si nada. Mamá volvió sin notar nada. Continuamos con los cambios y cuando terminamos, ella nos agradeció a los dos y nos ofreció cerveza. Aceptamos. Salimos a la terraza y nos sentamos en silencio. Ella hablaba de cosas sin importancia, el clima, el supermercado, un correo que había recibido. Yo no la escuchaba. Lo observaba a él. Y me observaba a mí. Esa noche cenamos temprano. Mamá estaba cansada y subió a su habitación antes de lo habitual. Dijo que tenía dolor de cabeza. Le ofrecimos ayuda, pero la rechazó con una sonrisa forzada. Nos quedamos los dos en la cocina. Él lavó los platos. Yo sequé. Todo en silencio. Todo mecánico. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía una corriente recorrerme. Al terminar, me quedé un momento sentada frente a la ventana, mirando la noche oscura. Él se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Nos miramos. Y por un instante quise repetir lo de anoche. Quise avanzar. Pero él fue el que habló primero. Esto no puede pasar otra vez, dijo sin alzar la voz. No respondí. No supe qué decir. Solo asentí, aunque no estaba segura de estar de acuerdo. Subí a mi habitación con una sensación rara. No era tristeza. No era culpa. Era otra cosa. Algo más denso, más profundo. Me acosté sin apagar la luz, mirando el techo otra vez. Afuera, el viento soplaba. Y dentro de mí, todo era un torbellino. Esa noche no dormí. Pero no fue por lo que pasó. Fue por lo que sabía que podía volver a pasar. El cuarto día comenzó con una brisa inusualmente fresca para ser verano en Sedona. Me levanté antes de que sonara el primer ruido en la casa. Había dormido poco con sueños fragmentados que no recordaba del todo, pero que me dejaban la sensación de haber estado en constante tensión. Me vestí despacio como si cada prenda que elegía pudiera cambiar la dirección del día. Bajé las escaleras sin hacer ruido y me preparé un té en lugar de café, intentando engañar mi sistema nervioso. La casa estaba en calma. El silencio tenía un tono espeso, como si supiera lo que no decíamos.
Me senté en la terraza con la taza caliente entre las manos, mirando las montañas que comenzaban a teñirse de luz anaranjada. Respiré hondo. Necesitaba ordenar mis pensamientos, pero no encontraba el inicio del ovillo. No había vuelto a hablar con él desde aquella noche. Más allá de frases prácticas o miradas esquivas, todo había quedado en una especie de pausa tensa. Y sin embargo, la sensación seguía ahí. Persistente. Como un eco que no desaparece aunque ya no haya sonido. Intentaba convencerme de que lo mejor era distanciarme, de que podía controlar mis emociones. Pero cada vez que lo veía cruzar una puerta, cada vez que lo escuchaba en otra habitación, algo dentro de mí se agitaba. Mamá apareció más tarde con energía renovada. Dijo que había dormido bien, que soñó con su infancia en la playa. Preparó panqueques y nos los sirvió como si todo estuviera bien. Como si los días pasaran sin grietas. Yo fingí normalidad, como ya lo había hecho otras veces, y me forcé a reír en los momentos adecuados. Él por su parte se mantuvo callado, atento solo a los movimientos necesarios. Después del desayuno, mamá anunció que tenía que ir al pueblo a recoger unas cosas. Me preguntó si quería acompañarla, pero inventé una excusa. Dije que prefería quedarme a leer, que necesitaba un día más tranquilo. Ella no insistió. Agradecí que no lo hiciera. Al quedarse la casa vacía, sentí una mezcla de alivio y peligro. Sabía que la ausencia de mi madre nos colocaba a él y a mí en una posición vulnerable. Durante horas evitamos cruzarnos. Yo estuve en mi cuarto fingiendo leer. Él supongo en su estudio o en el jardín. Al mediodía decidí salir a caminar. Tomé una botella de agua y seguí un sendero que ya conocía, uno que bordeaba el terreno hasta un pequeño claro con vistas espectaculares. El cielo estaba limpio, el aire seco pero respirable. Me senté en una roca grande y miré hacia el horizonte. Pensé en todo lo que había pasado. En la línea que habíamos cruzado. En cómo algo tan simple podía cambiarlo todo. Cuando volví, el calor era más intenso. Entré por la puerta trasera, y lo encontré en la cocina, revisando la alacena. Me miró con un gesto casi automático. Hizo un comentario trivial sobre el clima. Asentí. Intenté pasar de largo, pero algo me detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Dije sin mirarlo directamente. Él se quedó quieto por un segundo. Luego asintió sin palabras. ¿Por qué pasó? Pregunté. El silencio fue largo. Demasiado. Finalmente respondió con voz baja. No lo sé. No hubo nada más. Ni explicación, ni excusa, ni culpa. Solo esas 3 palabras que no decían mucho pero pesaban. Me fui a mi habitación con una sensación ambigua. No era alivio. No era claridad. Era otra forma de silencio. Esa tarde mamá regresó con bolsas, flores frescas y un nuevo vestido que decía haber comprado en oferta. Se veía contenta. Se lo probó y dio vueltas frente al espejo del pasillo, preguntando si le quedaba bien. Dije que sí, aunque no estaba segura de estar viendo realmente cómo le quedaba. Durante la cena, ella estuvo habladora, compartiendo anécdotas de su salida, opinando sobre los turistas, criticando los precios. Yo apenas escuchaba. Él tampoco hablaba mucho. En un momento ella le preguntó si estaba cansado. Él negó con la cabeza, pero no agregó nada. Después de comer, ella sacó una botella de vino que había comprado y nos sirvió a los 3. Me pareció extraño que lo hiciera, ya que normalmente evitaba beber entre semana. Pero tal vez, pensé, solo quería prolongar esa sensación de familia que tanto se esforzaba en construir. Tomamos el vino en la sala, con música de fondo y la ventana abierta. Ella hablaba, yo asentía, él miraba su copa. En un momento nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo pero suficiente. Esa mirada era una confirmación silenciosa de lo que no podíamos decir. Más tarde, cuando ella fue al baño, él se levantó para recoger los vasos. Lo seguí a la cocina con la excusa de ayudar.
El momento era breve pero intenso. El roce de nuestras manos con los platos, los pasos contenidos, la respiración que se aceleraba sin permiso. No hablamos. Ni una palabra. Pero cuando terminamos me miró por un instante que duró más que cualquier conversación. Y luego se fue. Me quedé ahí sola, con el corazón golpeando en el pecho. Y supe sin lugar a dudas que esto no había terminado. Aunque él dijera lo contrario. Aunque yo quisiera frenarlo. Había algo inevitable en todo esto. Algo que ni el silencio ni la distancia iban a poder detener. El calor esa mañana era distinto, denso, con un peso que parecía no tener que ver con el clima sino con todo lo que había quedado en el aire desde la noche anterior. Me levanté sin mirar el reloj, con los pensamientos dando vueltas antes incluso de abrir los ojos. No tenía ganas de nada, pero al mismo tiempo mi cuerpo parecía moverse por inercia, como si supiera que algo iba a pasar aunque yo todavía no supiera qué. Bajé a la cocina y encontré a mamá hablando por teléfono, de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano. No me vio al principio, así que la observé en silencio. Su rostro estaba relajado, incluso animado. Hablaba con alguien que claramente le caía bien. Reía, hacía pausas, afirmaba con la cabeza aunque la persona al otro lado no pudiera verla. Me pareció verla feliz. Y por un instante me sentí invadida por una punzada de culpa. Cuando me vio hizo un gesto de saludo con los dedos y terminó la llamada poco después. Me preguntó si había dormido bien. Asentí sin decir mucho. Yo no quería hablar, y ella tampoco parecía interesada en conversar más allá de la cortesía. Desayunamos juntas sin él. Pregunté por él como quien pregunta por la lluvia. Me dijo que había salido temprano, que iría a ver unos proveedores para la reforma del estudio. Lo dijo sin darle importancia, pero yo noté la forma en que desvió la mirada al decirlo. Pasé la mañana leyendo en la terraza. O fingiendo que leía. Las palabras no lograban asentarse en mi cabeza. Mi mente saltaba de un recuerdo a otro, desde el beso de hace 2 noches hasta la tensión muda de la tarde anterior. Me preguntaba qué estaba pensando él. Si sentía el mismo torbellino que yo o si era más capaz de bloquearlo todo. Lo imaginaba conduciendo por esas carreteras desiertas, escuchando la radio sin prestar atención, con la mirada perdida en la línea del horizonte. Al mediodía, mamá sugirió ir a almorzar al centro, a un restaurante nuevo que le habían recomendado. Me negué con cortesía. Le dije que prefería quedarme en casa, que quería aprovechar para escribir, para estar sola. No me insistió. Se arregló, se maquilló un poco más de lo habitual y salió, dejándome a solas en esa casa que ya no me parecía tan amplia, ni tan luminosa, ni tan neutra. Cuando regresó traía una bolsa con una botella de vino y un vestido nuevo. Me lo mostró con entusiasmo. Era rojo, de tirantes, más atrevido de lo que solía usar. Me dijo que lo usaría esa noche, que le apetecía sentirse bien, que hacía tiempo no se vestía para una cena con su marido. Sonreí. Y sentí una presión en el pecho. Algo tan simple como un vestido podía volverse un arma de doble filo. La tarde pasó lenta. Fui a caminar un poco por los alrededores, pero el calor era insoportable. Al volver, me encerré en mi cuarto. Me duché, me cambié 3 veces de ropa sin saber por qué. Finalmente opté por un conjunto discreto, cómodo. No quería parecer que estaba esperando nada. No quería que nadie, ni siquiera yo misma, pudiera acusarme de provocación. Y sin embargo, cada detalle era una decisión calculada. La cena fue tranquila. Él ya había vuelto y parecía más relajado que en días anteriores. Tal vez el aire de fuera lo había despejado. Tal vez solo era parte del papel que todos estábamos fingiendo. Mamá se veía contenta, más ligera. Habló de sus planes para redecorar la sala, del nuevo instructor de yoga que había conocido, del jardín que necesitaba más riego. Él la escuchaba y asentía. Yo por momentos me perdía en la cadencia de su voz. Después de la cena, ella insistió en abrir el vino que había comprado. Nos sirvió a los 3. Yo tomé pequeños sorbos sin ganas,
solo para no destacar. La conversación se fue apagando poco a poco. El cansancio de la jornada se notaba. Pero nadie se levantaba. Había algo en esa quietud que parecía necesaria. Él se levantó primero, recogió los platos. Me ofrecía a ayudar, y mamá lo aprobó con un gesto. Entré a la cocina detrás de él. Lavamos los platos en silencio como dos personas que se conocen demasiado y no necesitan hablar. El ruido del agua, los vasos golpeando levemente en el fregadero, el roce inevitable de nuestros brazos al movernos en el espacio reducido. En un momento él se giró para dejar un plato en el escurridor y nuestras miradas se encontraron. No había tensión. No había rabia. Solo una calma extraña, como si todo lo no dicho hubiera quedado suspendido en el aire, esperando ese instante. Nos besamos. Después ninguno dijo una palabra. Él se alejó. Yo me quedé allí con las manos húmedas, mirando el fondo del fregadero como si fuera a encontrar alguna respuesta. La casa estaba en silencio excepto por el sonido lejano de la música que mamá había dejado encendida. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón latiendo de forma irregular. No dormí. Otra vez. Y supe que algo estaba a punto de romperse. Tal vez no aún, pero pronto. Muy pronto. Desperté más tarde de lo habitual. No fue por cansancio físico, sino por la necesidad de evitar lo que ya sabía que me esperaba al abrir los ojos, la conciencia de lo que había pasado. Otra vez. Lo que habíamos dicho que no repetiríamos. Lo que sin embargo se repitió. Y con ello, la misma sensación de vértigo que se instala en el estómago y no se va ni con café ni con silencio. Bajé a la cocina con lentitud. Mamá ya no estaba allí. En su lugar, un cuaderno abierto sobre la mesa y una nota escrita con su caligrafía rápida, salí a caminar. No tarden en desayunar. Hay frutas cortadas en el refrigerador. Me senté frente a la nota como si fuera una carta en otro idioma. Era una simple instrucción, pero la forma en que mi cuerpo reaccionó, una mezcla de nerviosismo y alivio, me confirmó que todo había cambiado de forma definitiva. Él apareció minutos después con el cabello aún mojado, ropa limpia y la expresión tensa. Dijo un buenos días sin mirarme y fue directo a la cafetera. Me limité a asentir, sin pronunciar palabra. No había nada que pudiéramos decir sin que cada sílaba pesara el doble. Desayunamos sin hablar, como dos desconocidos que se cruzan en un hotel compartido. Pero yo conocía demasiado de él como para fingir que no importaba. Su forma de sostener la taza, como evitaba el contacto visual, la respiración que parecía contenida. Todo decía más que cualquier conversación. Cuando mamá regresó, traía consigo flores frescas y pan aún tibio de la panadería local. Su voz era alegre, animada. Contó que el sendero estaba más verde que de costumbre, que había visto un ciervo entre los árboles. Él sonrió y la escuchó, aunque su atención no estaba del todo allí. Yo solo me esforcé por parecer parte de algo, sin saber ya si quería serlo o no. Después del desayuno, me encerré en mi habitación. El calor empezaba a subir, pero no me molestaba. Me acosté boca arriba sobre la cama, mirando el ventilador del techo girar con lentitud. Los pensamientos iban y venían, como una marea irregular que no sabía si arrastrarme o dejarme en la orilla. Intenté pensar con claridad, encontrar una lógica, una razón que explicara lo que estaba haciendo. Pero no había nada claro. Solo impulsos. Momentos. Decisiones que se tomaban solas y que luego pesaban como piedras. Esa tarde mamá anunció que invitaría a una vecina a tomar el té. Lo dijo mientras regaba las plantas, con la ligereza de quien hace algo cotidiano. Él y yo intercambiamos una mirada breve, casi automática. Saber que habría una presencia externa en la casa me dio un respiro. Una excusa para no hablar. Para no mirar. Para aplazar lo inevitable. La vecina llegó con una tarta y una voz aguda que llenó el salón en segundos. Habló sin parar, haciendo preguntas, contando anécdotas, elogiando la decoración. Mamá la recibía con gusto como si necesitara esa distracción tanto como yo.
Él se quedó en el estudio, y yo ayudé con la vajilla. Fue una tarde larga, cargada de sonrisas forzadas, pero útil en su artificialidad. Cuando la visita se fue, mamá propuso cenar algo ligero. Yo me ofrecí a cocinar. Preparé una ensalada grande y algo de arroz con verduras. Él bajó a tiempo para sentarse a la mesa, y durante la comida, hubo una especie de paz incómoda, como si todos los presentes supieran que algo no estaba bien, pero ninguno tuviera las herramientas para nombrarlo. Al terminar, mamá se excusó. Dijo que tenía dolor de cabeza y subió a su habitación. Se llevó consigo una bolsa de agua caliente, una pastilla y su taza de té. Yo recogí la mesa sin esperar que él me ayudara. No quería que lo hiciera. No esa vez. Pero lo hizo igual. Entró a la cocina, tomó un plato y comenzó a lavar. No dije nada. Solo me quedé observando cómo sus manos se movían con precisión, como si necesitara centrarse en una tarea física para no perder el control. Quise preguntarle si pensaba hablar conmigo. Si tenía alguna intención de aclarar lo que estábamos haciendo. Pero en lugar de eso simplemente lo observé. Y él, como si sintiera mi mirada, se detuvo. No podemos seguir así, dijo sin mirarme. No respondí. Ya habíamos dicho eso antes. Y sin embargo aquí estábamos. Subí las escaleras sin despedirme. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. Me quité la ropa y me puse el pijama con movimientos automáticos. Me senté en el borde de la cama y miré la ventana. Afuera el cielo se teñía de rojo como si también ardiera por dentro. Pensé en mi madre. En su rostro cuando hablaba de los planes para la casa, en sus caminatas matutinas, en su forma de reírse con la vecina. Pensé en todo lo que no veía. O en todo lo que quizás sí veía, pero no quería reconocer. Esa noche me acosté temprano. Pero no dormí. Escuchaba cada ruido de la casa. Cada paso. Cada puerta que se abría. Cada respiración que parecía más fuerte que la anterior. Y supe sin ninguna duda, el silencio que venía sería más ruidoso que cualquier palabra. Esa mañana, el silencio tenía otro peso. No el habitual, ese que se siente como una pausa natural antes de que la casa despierte. Era un silencio más profundo, más denso, como si algo invisible hubiera caído sobre las paredes durante la noche. No sabía si era por el insomnio acumulado, o porque ya no había forma de fingir que todo seguía igual. Tal vez ambas. Me levanté sin mirar la hora, y al abrir la puerta de mi habitación, sentí un aire tibio que parecía distinto. Bajé las escaleras esperando encontrar a mamá preparando el desayuno o sentada leyendo el periódico como acostumbraba. Pero no estaba. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con su letra, esta vez más rápida y menos cuidada: voy a ver a papá. Me llamaron esta mañana. ¿Pasó algo? No tarden en preocuparse. Regreso mañana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí como se me aflojaban las piernas y me apoyé en la encimera. No era por la noticia. Era por lo que significaba esa ausencia. Un día entero. Una noche. Los dos solos en la casa. Él apareció desde la sala, con el rostro serio. Tenía el teléfono aún en la mano y me miró sin sorpresa. Parecía saber que yo ya había leído la nota. Solo asintió en silencio y por primera vez en días, vi en su rostro algo que no supe nombrar. Tal vez resignación. Tal vez certeza. Pasamos la mañana evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Yo limpié la cocina más de lo habitual, como si el orden externo pudiera ayudar a calmar el caos que sentía dentro. Él estuvo en el jardín, cortando ramas secas, revisando las macetas, moviéndose con una lentitud intencional. Como si estuviéramos los dos tratando de agotar el tiempo, de alargar las horas hasta que cayera la noche. Al mediodía, propuse cocinar algo sencillo. Pasta con verduras. Fue una excusa para mantener las manos ocupadas, para no pensar demasiado. Él aceptó sin comentar y comimos en la terraza.
El cielo estaba despejado, el sol caía directo sobre la piedra, pero ninguno de los dos parecía sentir calor. Hablamos poco. Muy poco. Comentarios sobre el clima, el sabor de la comida, una mención breve a lo que mamá había dicho en la nota. Y después silencio. Otra vez. Por la tarde cada uno volvió a sus espacios. Yo a la habitación, donde fingí leer durante horas. Él al estudio. El resto de la casa permaneció estático, como si también supiera que esa noche algo iba a romperse definitivamente. Y aunque intentábamos sostener la rutina, había una energía subterránea que lo contaminaba todo. Al caer el sol, los colores del desierto se volvieron más intensos. Las sombras se alargaron y el silencio, si era posible, se volvió más absoluto. Bajé a la cocina y preparé algo de té. Él estaba sentado en el sofá, con una libreta en las manos que no parecía estar leyendo. Al verme se movió apenas, pero no dijo nada. Me senté frente a él y durante varios minutos nos quedamos así. Solo el sonido del reloj y el del té sirviéndose. Ninguno de los dos propuso encender la televisión, poner música o salir a caminar. Era como si todo lo externo se hubiera vuelto irrelevante. Lo único real era ese espacio entre los dos. Y lo que estaba por suceder. No hubo palabras previas. No hubo excusas. No hubo negación. Pasamos la noche juntos. Después el silencio regresó, pero era distinto. No incómodo, ni evasivo. Era un silencio lleno de consecuencias. Me desperté con la luz tenue entrando por las cortinas. No supe cuánto tiempo había dormido. Estaba sola en la habitación. La sensación del cuerpo aún presente, la memoria física de la noche impresa en cada rincón. Me vestí despacio como si cada movimiento necesitara cuidado. Bajé a la cocina. Él no estaba. En la mesa 2 tazas, una vacía, otra a medio beber. El aire aún tenía restos de café. Me senté un momento sin tocar nada. Escuchaba el zumbido del refrigerador, el leve crujido de la madera bajo mis pies y mi respiración. Después de un rato, lo vi entrar desde el jardín. Tenía el rostro cansado como si hubiera pasado horas caminando en círculos. Nos miramos un instante. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Solo desvió la vista y se sirvió otra taza. Ese gesto, el no decir nada, me dolió más que cualquier confesión. Porque en su silencio entendí que lo que había pasado no era solo un error o una debilidad. Había sido una decisión compartida. Pasamos el resto de la mañana en habitaciones separadas. Cada uno con su propio peso. La tarde llegó sin que ninguno lo notara del todo. Y antes de que el sol se pusiera, el auto de mamá se detuvo frente a la casa. No salí a recibirla. Escuché el portazo, sus pasos entrando. Escuché cómo saludaba en voz alta, preguntando si todo estaba bien. Él respondió con normalidad. Yo seguí en mi cuarto sentada en la cama, mirando el suelo. Sabía que desde ese momento todo sería diferente. Aunque no lo dijéramos. Aunque lo negáramos. La línea ya estaba cruzada. Y no había forma de volver atrás. El regreso de mi madre trajo consigo una energía distinta. No era alegría ni alivio. Era más bien un orden forzado, como si con su sola presencia la casa intentara volver a un equilibrio que ya no existía. Su voz llenaba los espacios con frases prácticas, su andar era más rápido, su forma de colocar las cosas en su sitio más enérgica. No preguntó nada específico, pero yo sentí, desde el primer momento, que algo había cambiado en su forma de mirarme. Pasamos esa primera tarde en una especie de rutina normalizada. Ella hablaba de su viaje, de los trámites médicos que había tenido que hacer, de la conversación con papá, de cosas que no exigían demasiada atención. Yo la escuchaba, asentía, respondía lo justo. Él, como siempre, se mantenía en su rol silencioso pero presente. No intervenía más de la cuenta, no se retiraba demasiado. Su equilibrio habitual, pero ahora claramente cargado de cautela.
Fue al día siguiente cuando supe que ella había notado algo. No lo dijo directamente, pero su manera de comportarse tenía bordes nuevos. Era como si evaluara cada respuesta mía, cada movimiento, cada silencio. La noté más observadora, menos espontánea. No preguntaba, pero miraba más. Y en su forma de hacerlo había juicio contenido, aunque todavía no revelara sus pensamientos. Ese mismo día, durante el desayuno, noté cómo su mirada se posaba brevemente en los gestos de él. Cuando él me alcanzó una taza, cuando me preguntó si quería más café. Gestos que antes habrían pasado inadvertidos, ahora eran registrados por ella. Y yo lo sabía. Lo sentía. Esa tensión invisible que se instala cuando la verdad ronda demasiado cerca. Pasamos la mañana en tareas dispersas. Yo limpié la despensa, algo que había prometido hacer desde hacía semanas. Ella organizaba papeles en su estudio. Él afuera cortaba ramas del arbusto seco que crecía junto a la cerca. No hablábamos entre nosotros más allá de lo necesario. Las palabras empezaban a sentirse peligrosas. Fue en la tarde cuando mamá me llamó al patio trasero, que supe que algo vendría. Estaba sentada en una de las sillas, bajo la sombra, con una copa de agua fría entre las manos. Me indicó que me sentara frente a ella, y lo hice intentando no mostrar nerviosismo. Durante unos segundos no habló. Solo me observó. ¿Te sentís bien aquí?, preguntó de pronto. La pregunta me desconcertó. Respondí que sí, estaba agradecida por la invitación, que el lugar era hermoso. Ella asintió, pero no parecía convencida. Apretó los labios y se quedó en silencio. Luego dejó la copa sobre la mesa con un movimiento lento, como si necesitara ordenar sus ideas antes de continuar. A veces siento que no estamos siendo sinceras, dijo sin mirarme directamente. El corazón me golpeó en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté a qué se refería. Ella sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Nada en particular, dijo. Solo una sensación. Como si algo flotara entre nosotros. Me limité a asentir, sin comprometerme. No podía decirle nada. No podía explicarle que su intuición era cierta. Que algo sí flotaba. Algo que pesaba como plomo. Después de esa conversación, su actitud cambió. Ya no era la misma. Había una distancia emocional que no estaba antes. Seguía siendo cordial, amable incluso, pero su calidez habitual se había convertido en una especie de frialdad funcional. Estaba allí, pero no realmente. Yo sabía que sospechaba, aunque no tenía pruebas. O al menos no las suficientes como para confrontarnos. Esa noche, al sentarnos a cenar, el ambiente era particularmente tenso. El sonido de los cubiertos era más claro que nunca. Las frases eran cortas, prácticas. Nadie hablaba más de lo necesario. En un momento ella me miró y preguntó si pensaba quedarme mucho más tiempo. La pregunta me tomó por sorpresa. No era el tipo de cosas que solía decir. Respondí que no lo sabía, que dependería de algunas cosas. Ella asintió como si esperara esa ambigüedad. Después de la cena, subí a mi habitación lo más rápido que pude. Me encerré y me senté en el suelo con la espalda contra la cama, sintiendo como el aire parecía más denso, más difícil de respirar. La tensión no era una amenaza directa, pero era real. Mamá lo sabía. Tal vez no con claridad, pero lo sabía. Y eso bastaba para que todo empezara a desmoronarse. Me pregunté si él también lo había notado. Si sentía el mismo vértigo. O si simplemente estaba esperando a que algo sucediera, sin intervenir, sin tomar decisiones. Su silencio, que en otro momento me había parecido neutral, ahora se sentía como una forma de cobardía. No dormí bien esa noche. Tuve sueños fragmentados, confusos. Mamá aparecía, pero no hablaba. Él estaba siempre de espaldas. Y yo, en medio, intentando gritar sin voz. Al despertar, supe que todo estaba a punto de cambiar. Solo faltaba que alguien dijera la primera palabra.
Y esa palabra, fuera cual fuera, sería el principio del final. Desperté con una extraña sensación de final. No sabría explicarlo con exactitud, pero lo sentí desde que abrí los ojos y vi cómo la luz entraba filtrada por las cortinas, más opaca, más gris. Era como si el día ya supiera lo que iba a pasar antes de que sucediera. Me vestí con lentitud, sin prisa, como si cada movimiento necesitara tiempo para sostenerse. Había un peso en el aire, algo indefinible pero innegable. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Preparaba café en silencio. Su cuerpo se movía con precisión, como cada mañana, pero sus hombros estaban más bajos y el rostro, más pálido. Me saludó sin palabras. Solo una mirada breve, un gesto de cabeza. Respondí de la misma forma. Todo lo que podía decirse entre nosotros ya se había dicho en forma de miradas, de pausas, de huidas. Mamá llegó poco después. Su presencia llenó la cocina de inmediato, no con alegría, sino con autoridad. Su voz fue directa, sus movimientos más marcados que de costumbre. Se sirvió café, se sentó frente a nosotros y anunció que necesitaba hablar. Lo dijo sin rodeos. No nos pidió permiso, no preguntó si teníamos tiempo. Simplemente empezó. No fue un ataque. Tampoco una acusación directa. Pero cada palabra que dijo tenía filo. Habló de intuiciones, de pequeños cambios, de silencios que antes no existían. Dijo que había estado observando, que no era tonta, que los gestos dicen más que las palabras. Hablaba sin elevar la voz, pero cada frase caía como una piedra en el centro de la mesa. Yo no podía mirarla. Mantenía la vista fija en mi taza, mientras sus palabras se acumulaban en mi pecho como un bloque imposible de tragar. Él, por su parte, parecía petrificado. No intervenía. No la interrumpía. No me defendía. Simplemente escuchaba, como si no le correspondiera responder. Como si el peso completo del momento cayera solo sobre mí. Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie supo qué hacer con ese vacío. Fue ella quien se levantó primero. Dijo que necesitaba aire y salió de la cocina. La puerta se cerró con un sonido seco que me retumbó en el estómago. Me quedé sentada. No lloré. No hablé. Solo escuché el silencio, más fuerte que nunca. Él se levantó poco después y se fue sin decir palabra. El sonido de sus pasos alejándose me pareció definitivo. Pasé el resto de la mañana en mi habitación. No podía pensar. No podía ordenar nada dentro de mí. La culpa, el miedo, la tristeza, todo estaba revuelto, empujándose entre sí. Recordaba su voz, la forma en que nos había hablado sin necesidad de gritarnos, y sentía que cada palabra me seguía resonando en los huesos. A la hora del almuerzo, la casa seguía en silencio. Nadie cocinó. Nadie propuso comer. Nadie buscó al otro. La casa se había dividido en 3 partes, separadas por un muro invisible, pero denso. El sol golpeaba las paredes, pero dentro todo estaba frío. Al caer la tarde salí al jardín. Necesitaba respirar. El aire era seco, pero al menos no pesaba como el interior de la casa. Caminé hasta el rincón más alejado, donde una vieja silla de hierro oxidado todavía resistía el paso del tiempo. Me senté ahí mirando al horizonte, tratando de recordar cómo habían comenzado las cosas. ¿En qué momento se había desviado todo? Pero no había un solo instante. Habían sido muchos. Pequeños. Acumulados. No escuché cuando se acercó. Solo lo vi cuando se sentó en el borde bajo del muro, a unos metros de mí. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos. No me miró al principio. Solo habló. Ella lo sabe, dijo. Asentí. No había nada más que decir. Iba a irse, añadió, después de unos segundos. Giré la cabeza hacia él, esta vez sí, y lo miré con una mezcla de sorpresa y resignación. No era una pregunta. Era una afirmación. Algo ya decidido. Algo inevitable.
No pregunté cuándo ni cómo. No pedí explicaciones. Sabía que ya no importaban. Habíamos cruzado una línea, y todo lo demás eran consecuencias. Más tarde escuché el sonido de maletas. Mamá subía y bajaba escaleras, sin pedir ayuda. Abrió y cerró puertas con ritmo firme, decidido. No buscaba dramatismo. Solo acción. No dijo nada hasta que estuvo todo listo. Entonces apareció en la sala, con su bolso colgado del hombro y las llaves en la mano. Nos miró a ambos. A mí primero. Luego a él. No necesito escucharlo de ustedes, dijo. Ya lo vi. Su voz no tembló. Y eso fue lo más doloroso. Porque no había odio. Solo una decepción profunda, de esas que no se arreglan con disculpas. Salió de la casa sin mirar atrás. El portazo fue seco. Final. Él y yo nos quedamos ahí, de pie, como dos desconocidos atrapados en una escena que ya no les pertenecía. La casa se volvió más grande. Más vacía. Más muda. No dijimos nada. Ni esa noche. Ni el día siguiente. Sabíamos que después de eso, ya no había lenguaje suficiente para lo que venía. Solo silencio. Y consecuencias. No recuerdo haber dormido esa noche. El tiempo se disolvió en un silencio pesado, como si la casa misma se negara a moverse. Me quedé sentada en la cama durante horas con los ojos abiertos, mirando la sombra de la lámpara proyectada en la pared. El eco de la puerta cerrándose tras ella, su voz firme, su decisión final, todo giraba en mi cabeza como un péndulo imposible de detener. Al amanecer, la luz entró sin permiso, sin pedir nada. Era una claridad distinta, una que no traía alivio. Solo confirmación. Bajé las escaleras y lo encontré ya despierto, sentado a la mesa con una taza entre las manos. No tenía cara de haber dormido. Parecía más delgado, más desordenado. Me miró por un segundo, pero no dijo nada. Y yo tampoco. Nos quedamos ahí, en una escena sin guión, sin propósito, sin dirección. Durante horas cada uno vagó por la casa como si no tuviera lugar. Él entraba y salía de habitaciones sin razón aparente. Yo doblé ropa, limpié superficies limpias, abrí y cerré cajones. Todo para evitar el vacío. Todo para no hablar. En la cocina quedaban restos del día anterior, platos limpios sin guardar, un mantel con migas, vasos sin terminar. Nada se sentía propio. Nada se sentía real. Fue por la tarde cuando me senté finalmente a hacer lo que había postergado desde el primer día, comencé a empacar. No tenía claro hacia dónde iría, ni por cuánto tiempo, ni siquiera si era lo correcto. Solo sabía que ya no podía quedarme. Que después de todo lo ocurrido, permanecer en esa casa sería como vivir dentro del recuerdo constante de un error irreversible. Saqué la maleta del armario y empecé a colocar mis cosas con lentitud. La ropa, los libros, los objetos pequeños que había traído sin pensar. Cada prenda me recordaba un momento, una mirada, un día específico. Era como empacar no solo mis cosas, sino también todo lo que no dije. Todo lo que no se arregló. Cuando cerré la maleta, sentí un nudo en la garganta. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una tristeza hueca, profunda, sin bordes. Me senté en la cama y respiré hondo. Quería encontrar una última certeza. Una frase que pudiera dar sentido a lo vivido. Pero no encontré ninguna. Bajé con la maleta y la dejé cerca de la puerta. Él estaba en la terraza mirando al horizonte como si esperara algo que no iba a llegar. Me acerqué sin apuro y me quedé a un lado. No hablábamos desde la tarde anterior. No sabíamos cómo empezar. Ni si valía la pena hacerlo. Después de un rato dijo: ¿A dónde vas? Lo miré sin responder de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque no tenía sentido explicarla. Iba lejos de ahí. Lejos de nosotros. Lejos de todo lo que habíamos dejado quebrado.
A donde pueda, dije al fin. Asintió como si lo esperara. No intentó detenerme. No pidió explicaciones. No ofreció soluciones. Solo bajó la mirada y se quedó en silencio. La despedida no fue una escena dramática. No hubo abrazos ni promesas. No hubo disculpas formales. Solo recogí mis cosas, abrí la puerta y salí. El calor del exterior me golpeó de inmediato, pero lo agradecí. Era una forma de saber que aún estaba viva. Que el mundo seguía allí, esperando, incluso si no sabía por dónde empezar. Caminé hasta la estación de autobuses, que no quedaba lejos. Me senté en el andén con la maleta al lado y esperé. A mi alrededor, gente iba y venía. Algunos hablaban por teléfono, otros comían algo rápido. Yo solo miraba el suelo, los zapatos que pasaban, los fragmentos de conversaciones que no entendía. Cuando el autobús llegó, subí sin mirar atrás. Elegí un asiento junto a la ventana y me acomodé con los brazos cruzados, intentando encontrar algo de calma. Afuera el paisaje comenzaba a moverse. Las montañas, los árboles dispersos, el cielo demasiado azul para la tristeza que llevaba dentro. Saqué el teléfono y vi que tenía varios mensajes sin leer. Algunos de amigas, otros de conocidos. Uno, el más reciente, era de alguien a quien había dejado en pausa hacía semanas. Solo decía, ¿dónde estás? Lo leí varias veces, pero no respondí. Guardé el teléfono y volví a mirar por la ventana. El autobús avanzaba por la carretera, alejándose de Sedona, de la casa de ellos. Y aunque no tenía un destino fijo, sabía que necesitaba ese movimiento. Necesitaba poner distancia. No para olvidar. No para fingir que nada pasó. Sino para poder respirar. No sé qué será de ellos. No sé si ella volverá a confiar. No sé si él entenderá todo lo que destruyó al callar. Pero sé lo que me tocó a mí, reconstruirme desde los escombros. Volver a encontrarme. Y quizá, algún día poder hablar de esto sin que la voz me tiemble. Por ahora, solo puedo decir que lo viví. Que lo elegí aunque no supiera cómo. Que me dolió. Y que sobreviví.